Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15. Tercera noche 7. El coche se aleja un rato. Kiritsugu y Saber guardaron silencio, cada uno pensando en su próximo movimiento. Para Saber, ella todavía es incapaz de decidir cuál es el mejor curso de acción para este momento. Aceptar la invitación y perdonar a los inocentes, o ignorarla y sufrir la ira de Assassin. Cada lección es igualmente horrible y la fuente de incomodidad de Saber. Fue mientras contemplaba su decisión que notó que no sabía a dónde iban. «Maestro, ¿a dónde vamos?», preguntó Saber. Kiritsugu guardó silencio por un momento antes de responder. «Vamos al puerto». Kiritsugu simplemente dijo, sorprendiendo a Saber. «¿Puedo preguntar por qué?», preguntó Saber. Una vez más Kiritsugu se queda en silencio pensando por dónde empezar. A diferencia de Saber, Kiritsugu no tuvo reparos en dejar que Assassin se volviera loco con un espectador inocente. Personalmente hablando, no hay ninguna razón aceptable para cumplir con las invitaciones de Assassin y Kirei. En pocas palabras, Kiritsugu no estaba preocupado en absoluto por la invitación. En lugar de eso, estaba preocupado por algo más, y era el hecho de que Assassin logró encontrar su paradero. Esta información es, a los ojos de Kiritsugu, más importante que la vida de numerosos individuos. De hecho, Kiritsugu ni siquiera estaba seguro de que Assassin no los estuviera observando en este momento. Después de todo, incluso si Assassin peleara con Saber Kiritsugu, no tengo dudas de que Saber ganará. De hecho, Assassin literalmente no tiene ninguna posibilidad de competir contra Saber. Al utilizar este simple hecho, surge una pregunta. ¿Bajo qué circunstancias Assassin viene a invitarlos a reunirse? ¿No teme que Kiritsugu le ordene a Saber que mate a su maestro inmediatamente? ¿Cómo puede Assassin lidiar con esa situación? Simple, tuvo ayuda de otra fuente, un aliado que lo ayudó a luchar contra Saber. Si Kiritsugu tuviera que adivinar, Assassin podría lograr asegurar una alianza con Berserker. Combinado con su información reciente sobre la capacidad Berserker, la situación se vuelve peligrosa para ambos. Porque incluso si Assassin no se aliara con Berserker, con la información que tenía a mano, podría hacer un trato con Berserker para lidiar con Saber. Todo lo que Assassin debe hacer es señalar dónde están Kiritsugu y Saber, y Berserker estará sobre sus traseros con efecto inmediato. O Berserker podría atacarlos junto con Assassin para abrumar a Saber con un escenario 2 contra 1, en el que Kiritsugu comenzó a dudar de las posibilidades de que Saber ganara. No podía permitir que eso sucediera. Necesitaba ser rápido, porque no tienen el lujo del tiempo. Assassin podría necesitar solo un día para encontrar a Berserker. Antes de que eso suceda, deben eliminar a Assassin a toda costa, incluso si eso significa que tienen que atravesar una trampa. Entonces que así sea. Cuando Kiritsugu le explicó su decisión a Saber, salvo la parte inocente, ella quedó atónita. «Ya veo, no pensé tan lejos», dijo Saber seriamente, poniendo su dedo en su barbilla. «Sable». Kiritsugu llamó, llamando su atención. «¿Todavía puedes pelear?», él le preguntó. Saber asintió sin dudarlo. «Lo soy, no tiene que preocuparse, maestro», dijo asegurando a Kiritsugu, quien simplemente asintió en silencio mientras volvía su atención a conducir. Su próximo plan, eliminar a Assassin a toda prisa. De camino al puerto, Saber de repente sonrió antes de llamar a Kiritsugu. «Maestro», llamó llamando la atención de Kiritsugu, quien le levantó una ceja. «Ahora que lo pienso, todavía tengo que expresar mi gratitud por su ayuda contra la criatura Caster, maestro», ella dijo con una sonrisa. Esto confunde a Kiritsugu, ¿era algo por lo que agradecer? Después de todo, si Saber muriera, la lucha de Kiritsugu por el Grial también terminaría. Bueno, en realidad no. Después de todo, mientras tenga el sello de comando, es elegible para luchar en la guerra contra el sirviente y su amo por el Santo Grial, si sobrevive lo suficiente. Kiritsugu miró en silencio a Saber antes de volver a mirar hacia el camino. Saber solo sonrió al ver esto. «Qué hombre tan inusual», pensó Saber. Honestamente, en lugar de dar una explicación elaborada, podría simplemente decir que quería salvar a los inocentes de Assassin. Saber se rió de la actitud obstinada del hombre. De alguna manera Kiritsugu le recordaba a Graban. Mirando al sonriente Saber, Kiritsugu mirándola confundido.
antes de decidir ignorarla, pensando que no era importante. Hubo un silencio agradable en el camino hacia el puerto. Finalmente llegaron al puerto. Después de estacionar el auto en algún lugar escondido, se prepararon para la batalla. Por razones de eficiencia, Kiritsugu dejó la bolsa para cadáveres en el auto. Después de mirar por última vez a Iris Vale y cerrar la cremallera, Kiritsugu miró a saber qué esperaba. Asintiendo, finalmente pudieron encontrar el almacén 11. Una vez que su figura desapareció, una sombra negra se manifiesta junto al auto. Es una máscara de calavera mirando el auto con satisfacción. Al abrir la puerta trasera, la figura vio una bolsa para cadáveres. Al abrirla, la vista de Iris Vale saludó su vista. «Bingo», dijo Assassin. Por su tono cualquiera puede imaginar una sonrisa maliciosa detrás de su máscara. Tomando la bolsa con ella, se dirigió hacia el lugar de encuentro. Mientras tanto, Kiritsugu y Sabre continúan buscando el almacén que Assassin les dijo que fueran, sin darse cuenta de que esto estaba sucediendo. «Asesino», le dijo un sacerdote a la figura arrodillada. «Debes evitar que Saber interfiera», ordenó Kirei. «Entendido, maestro». Asesino respondió. «Tú tampoco nos molestarás». «Por supuesto, maestro. Usa todos los medios, asegúrate de que Sabre no nos moleste». Kirei especificó. Assassin simplemente asintió en señal de sumisión. «Bien, ahora vete». Assassin se va para cumplir su orden, con Kirei esperando en el puerto. «Esto es todo, no retrocedas ahora», pensó Kirei. La pareja se encuentra ahora frente al almacén. Frente a ellos está Assassin custodiando el almacén abierto. El almacén está oscuro, cubierto por sombras que hacen que Saber y Kiritsugu tengan miedo de entrar. Luego, su atención se distrae con la voz de Assassin. «Te doy la bienvenida, maestro de Saber». Assassin los saludó. «Mi maestro está esperando adentro», dijo señalando hacia el almacén. «Seguir». Saber y Kiritsugu se miraron el uno al otro antes de asentir. Kiritsugu caminó delante de Saber primero y Saber lo siguió por detrás. De repente, cuando están a punto de entrar, una daga es lanzada hacia Saber enfureciéndola. Dándose la vuelta después de esquivarla, gritó. «¿Cuál es el significado de este asesino? La invitación está reservada solo para tu maestro, Saber». Assassin simplemente dijo, frustrando a Saber. «Tú». Saber aprieta los dientes con rabia, antes de que una mano en su hombro la calme. «Me voy», dijo Kiritsugu antes de mirar a Assassin. «Recuerda nuestro objetivo», le dijo a Saber. «Traté con él». Saber asintió en comprensión. «Amo, sobrevive hasta que mate a este desgraciado», le dijo a Kiritsugu, quien simplemente resopló. «¿Quieres decir que sobrevivirás hasta que mate a Kirei?», respondió trayendo una sonrisa a los labios de Saber. «Es una apuesta, entonces maestro», dijo que mientras levantaba su espada lista para la batalla. Kiritsugu no respondió mientras caminaba dentro del almacén, dejando a Saber a cargo de Assassin. Cuando Kiritsugu entró al almacén, la puerta abierta de repente se cerró separando a Saber y Kiritsugu. Al ver esto, Saber centró su atención en Assassin. Al mirar a Assassin, Saber perdió la sonrisa mientras se preparaba para la batalla. Assassin simplemente miró hasta que Kiritsugu entró. «¿Te has despedido?», preguntó Assassin. Saber simplemente lo ignoró. «Ahora somos solo tú y yo, Assassin». Saber comenzó. «Pagarás por tu acción enfermiza», dijo apuntándole con su espada. «¿Es así? Bueno, en realidad estás equivocado en una cosa». Él respondió con calma a la amenaza de Saber, lo que provocó que Saber levantara una ceja con curiosidad. «¿Qué quieres decir?», preguntó, complaciendo su próxima broma. «No es tú y yo sino tú y nosotros», dijo señalando hacia su entorno. «¿Qué? ¿Qué se supone que eso?». Saber dejó de hablar cuando vio algo impactante. Extrañas criaturas blancas surgieron en el puerto que rodeaba a Saber. Uno tras otro, sus rostros de color blanco pálido parecían flores en flor a medida que aparecían. La palidez era del color del hueso frío y seco. Máscaras de calaveras y mantos negros. El puerto previamente vacío se fue llenando lentamente con este extraño grupo. La rodearon por todos lados, y algunos incluso la observaban en lugares altos, listos para atacarla en rango. Saber miró a su alrededor en estado de shock. De repente la superaban en número. «¿Cuál es el significado de esto?»,
Los asesinos aparecen uno tras otro, se suponía que solo había un servant de cada clase. Al observar las expresiones incómodas de sus presas, los asesinos se rieron con maldad. Tienes razón. Todos actuamos como un ciervo, y cada individuo es solo una sombra del todo. Assassin no se limitaba a una sola persona. La realidad era que había muchos asesinos, un número anormalmente numeroso de asesinos que participaban en esta sensación del cielo. Todos llevaban máscaras y vestían túnicas negras, y el tamaño de sus cuerpos también difería. Algunos eran gigantes, otros eran delgados, algunos eran bajos como niños y otros eran mujeres. Al ver tantos asesinos reunidos aquí, Saber de repente sintió frío mientras miraba hacia el almacén. ¿Podría Assassin estar ahí también? Desafortunadamente, antes de que pudiera actuar, la voz hueca de Assassin llamó su atención. No está mal para un simple asesino, ¿verdad Saber? Le dijo a Saber, quien todavía está en shock. Empecemos por esto, ¿de acuerdo? Como si fuera una señal, el resto del asesino salta y carga contra ella. Saber apretó los dientes mientras se preparaba para enfrentar el asalto del asesino. Maestro, por favor manténgase a salvo, pensó Saber. Después de que Kiritsugu entró al almacén, la puerta de repente se cerró de golpe. Mirando a su alrededor vio que la puerta estaba equipada con un artilugio. Lo que significa que la puerta no se puede abrir normalmente. Al darse la vuelta, Kiritsugu escaneó la habitación. Obviamente estaba oscura y la única fuente de luz eran las 8 piezas de lámparas blancas del techo. Al ver la habitación, se da cuenta de que las cajas que normalmente llenaban el almacén han sido apiladas alrededor de la pared, creando la parte central amplia y vacía. De repente Kiritsugu escuchó pasos provenientes de la oscuridad de la habitación. Al mirar la fuente del sonido, vio a un sacerdote salir caminando de la sombra antes de detenerse frente a Kiritsugu. Las luces brillaron sobre él desde arriba, iluminando a Kirei y la figura, que estaba a solo unos metros de distancia. Kirei pronunció el nombre que salió de sus labios, casi sonando desesperado cuando pronunció el nombre del hombre, Emiya Kiritsugu. El hombre se volvió para responder, pronunciando el nombre del sacerdote en tono monótono. Kotomine Kirei. Kirei no reaccionó cuando vio el arma en la mano del Magus Killer. No se inmutó cuando notó que apuntaba en su dirección. Todo lo que quería hacer era formular las preguntas que arrasaban y rebotaban dentro de su mente, deseando ser expresadas. Estallido. Cualquier cosa que Kirei pudiera haber dicho fue silenciada por el disparo que resonó en todo el puerto. Capítulo 16. Tercera noche 8. Los ojos de Kiritsugu estaban fijos en Kirei incluso cuando su disparo resonó por todo el almacén. El hombre del que más desconfiaba estaba parado a metros de él, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Solo ver al hombre aparecer frente a él le hizo entrar en pánico y disparó a ciegas. Fue más un disparo reactivo a la presencia del hombre, que uno calculado. Desde lejos miró al hombre que consideraba el participante más poderoso en la guerra. Kiritsugu respiró hondo, bajó su Glock y levantó su Thompson Contender con la otra mano. En cuestión de segundos volvió a estar tranquilo. No fallaría una segunda vez. Kirei se tragó las preguntas que habían estado a punto de salir de sus labios. Había dejado que su emoción se apoderara de él. Había sido descuidado, acercándose así al hombre conocido como el asesino de magos y llamándolo nada menos. Apenas había podido esquivar la bala que le había rozado la mejilla. Los dedos del sacerdote encontraron un poco de sangre en ellos cuando tocó la herida. Su expresión permaneció sin cambios cuando notó que Kiritsugu levantaba otra arma. Kirei reaccionó de inmediato. Su deseo de respuestas que el hombre frente a él pudiera darle, empujó su cuerpo a moverse más rápido que nunca antes. En cuestión de segundos, el sacerdote estaba frente al Magus Killer, para sorpresa de Kiritsugu. Es rápido. Se dio cuenta Kiritsugu, sorprendido de que el hombre hubiera podido cubrir la distancia entre ellos tan rápido. El hombre saltó hacia un lado, estrechándose para evitar el puño que Kirei había lanzado hacia adelante. Ni siquiera un segundo después de evitar el golpe, Kiritsugu se agachó y saltó hacia atrás, evitando la pierna que había cortado el espacio frente a él como una espada. Levantó su Thompson Contender nuevamente, levantó su Glock y disparó con ella en un intento de protegerse del sacerdote para poder obtener una mejor marca para su código místico.
pero Kirei siguió adelante con su ataque, todavía moviéndose a una velocidad asombrosa para un hombre normal. El sacerdote arrojó 2 llaves negras hacia el Magus Killer, ambas espadas cortaron el aire a cada lado de Kiritsugu, obligándolo a doblar su postura y al mismo tiempo manteniéndolo encerrado. Kirei cargó, siguiendo el camino recto que había sido delineado por las 2 llaves y adelantó su puño nuevamente. A su velocidad y con Kiritsugu sin tener dónde moverse, no podía fallar. Alteración del tiempo. Sin embargo, esta vez fue una excepción. Kirei fallaría. Doble aceleración. Mientras el aria resonaba en su mente, Kiritsugu activó el interruptor de su control innato del tiempo. Se creó un campo delimitado dentro de su cuerpo, lo que le permitió pasar tiempo dentro de su cuerpo y permitirle esquivar el ataque de Kirei. A velocidad normal, era inevitable, pero cuando se movía al doble de su velocidad normal, Kiritsugu se desvió hacia un lado y se agachó, evitando el puño de Kirei y apretando el espacio entre el sacerdote y la llave negra que giraba en el aire en su lado derecho. Después de escapar del estrecho espacio, Kiritsugu levantó su brazo nuevamente, apuntando su Thompson Contender hacia la parte posterior de la cabeza del sacerdote. Al mismo tiempo, desactivó su control innato del tiempo. Era una carta de triunfo que Kiritsugu podía usar en combate para hacer más posible la victoria, pero la carga que la habilidad colocaba sobre su cuerpo mientras el mundo lo alcanzaba con su ajuste de tiempo. Sus nervios gritaban y sentía como si su carne estuviera siendo desgarrada, pero Kiritsugu lo ignoró mientras levantaba su arma. Aunque arriesgada, su habilidad le había brindado una ventana hacia la victoria. Tomaría la zambullida y la vida de Kirei de una sola vez. Esa ventana se cerró tan pronto como Kiritsugu pensó que estaba abierta. Los ojos de Kiritsugu se abrieron cuando una mancha borrosa se movió a través de sus ojos seguido por un intenso dolor en la mano que sostenía a su contendiente. El Magus Killer giró su cabeza justo a tiempo para ver su arma más poderosa, arrojada de su mano y chocó con el suelo un poco lejos de él. La pierna de Kirei tocó el suelo con un suave golpe, su patada había neutralizado la amenaza y desarmó exitosamente a su oponente. De nuevo, Kirei adelantó su puño. En ese momento Kiritsugu sintió que el terror penetraba en su mente. Pensar que alguien podía moverse así, moverse a una velocidad que era tan rápida, si no más rápida, que la que se había estado moviendo al doble de velocidad, lo sorprendió. Le asustaba creer que Kirei era capaz de tal hazaña, moviéndose a velocidades imposibles con tanta facilidad como respiraba. Su encuentro había durado aproximadamente lo que le tomó a él disparar un arma, y su batalla había durado apenas un minuto más. Su breve confrontación solo duró más de un minuto, y se vio obligado a usar su control de tiempo innato y perdió a su contendiente. Emiya Kiritsugu nunca se sintió más justificado en su desconfianza hacia el hombre conocido como Kotomine Kirei. Kiritsugu giró su cabeza hacia Kirei, con los ojos muy abiertos, tratando de levantar su bloque en un intento de defenderse. No podía usar el control de tiempo innato, ya que usarlo nuevamente tan pronto antes de darle tiempo a su cuerpo para recuperarse, lo mataría más rápido que incluso el ataque de Kirei. Pero no hubo tiempo suficiente para levantar su arma. Kirei se movía demasiado rápido. Kiritsugu solo tuvo tiempo suficiente para respirar profundamente mientras se preparaba para el golpe que se acercaba y que se hundiría en su pecho. De repente, tan imposible como la velocidad con la que Kirei se movía, el puño del hombre se movió en una dirección tremendamente diferente y se estrelló contra el hombro izquierdo de Kiritsugu en lugar de su pecho. Por un breve medio segundo, Kiritsugu sintió un intenso alivio e incredulidad de que el golpe mortal hubiera fallado antes de que el dolor lo abrumara. Gritó de dolor cuando la agonía del hueso del hombro roto llegó a su cerebro. Junto con el golpe, la fuerza del golpe envió a Kiritsugu volando por el suelo, estrellándolo contra una caja de madera cerca de la pared. Trató de estabilizarse pero el dolor lo obligó a caer al suelo. Kiritsugu respiró hondo mientras se recostaba contra la pared, observando cómo Kirei se acercaba lentamente a él. ¿Sería el próximo golpe el golpe final? La confusión de Kiritsugu fue igual a su miedo cuando Kirei se detuvo a unos metros delante de él, mirando al hombre con una expresión ilegible antes de agarrar su ropa, lo puso de rodillas y obligó a Kiritsugu a mirarlo. ¿Qué está haciendo? Emiya Kiritsugu. Kiritsugu miró al sacerdote cuando el hombre pronunció su nombre por segunda vez.
Las miradas de los dos hombres se cruzaron. Kiritsugu miró fijamente al sacerdote, con expresión dolida pero impasible, intentando enmascarar su miedo hacia el hombre que tenía delante. Kirei miró fijamente al hombre que había deseado conocer, su siempre presente rostro estoico ocultaba su euforía y entusiasmo. Kiritsugu observó a Kirei en silencio, esperando que el hombre hablara. Hacía mucho tiempo que había llegado a la conclusión de que Kirei no tenía intención de matarlo. Si esa fuera su intención, entonces ya estaría muerto. Ese puño debería haberse enterrado en su pecho, no en su hombro. Kiritsugu se dio cuenta de que había sido un error deliberado, y que Kirei nunca lo atacó con la intención de matar. Solo para incapacitarlo. Para evitar que se mueva o ataque. Pero fue entonces cuando la confusión del Magus Killer superó su miedo. ¿Por qué? ¿Qué razón tenía Kotomine Kirei para no matarlo? Los dos hombres continuaron mirándose fijamente, esperando algo. Cualquier cosa. Una eternidad pareció pasar antes de que Kiritsugu moviera lentamente sus labios. El sudor goteaba por su frente y con el hombro palpitando de dolor, Kiritsugu le habló a Kirei. Kotomine, Kirei. El Magus Killer repitió el nombre al que había respondido antes de que se disparara el primer tiro. Una expresión extraña cruzó por el rostro de Kirei al finalmente haber sido reconocido por el hombre que había estado en silencio hasta ahora. Los dos rivales comenzaron a hablar entre sí. El Magus Killer, una máquina conocida como Emiya Kiritsugu, le dijo Kirei al hombre que lo miraba fijamente. Obtuviste ese título de la Asociación de Magos hace años después de matar a varios magos herejes. Incluso antes de tu reconocimiento por parte de la asociación habías estado en innumerables misiones, caminando en medio de zonas de guerra, arrojándote al centro del conflicto, y aún así completaste en cada misión y regresaste con vida. Incluso si habías alcanzado el punto de ruptura de un hombre normal, continuaste asumiendo trabajos y misiones consecutivas, cumpliendo tus objetivos antes de salir del área y seguir adelante con tu próxima misión. Tus acciones casi parecían suicidas. Como si buscaras tu propia destrucción a través de tus obras. Kiritsugu se sorprendió de que el sacerdote aparentemente hubiera leído sobre él tal como había leído sobre Kirei. Parecía indignante que los dos tuvieran interés mutuo en las acciones del otro. Ningún hombre se arriesgaría así sin un propósito. Cuando leí sobre ti, cómo viviste tu vida, te vi como un hombre en un viaje. ¿Estabas tratando de encontrar algo, no es así?, preguntó Kirei. Kiritsugu frunció el ceño ante su tono, que sonaba un poco desesperado. Durante años viviste en medio del caos y la lucha, pero hace 9 años todo terminó. Así, abandonaste la vida que vivías para unirte a los Ainsworn. Lo que sea que buscabas, lo encontraste. Y si es así, ¿qué fue? Él. Los puños de Kirei apretaron con más fuerza la ropa de Kiritsugu, la anticipación se apoderó de él. Dime, Emiya Kiritsugu, ¿qué encontraste hace 9 años que te hizo detenerte? ¿Qué? Saber estaba preparado para enfrentar el asalto de los Assassins. El primer golpe vino desde arriba de ella, un asesino saltaba desde arriba tratando de perforarla en la nuca, mientras el otro asesino la distraía. El fallo. Antes de que pudiera siquiera tocarla, Saber se dio la vuelta y bloqueó la cimitarra antes de repeler al asesino. El asesino se enderezó en el aire cuando vio a Saber blandiendo su espada hacia él. Pero, antes de que Saber Sword pueda golpearlo, otro asesino se mueve para interceptar a Saber. Era una mujer alta y esbelta vestida con una tela negra suelta, trató de patear a Saber desde un costado pero logró esquivar agachándose. En represalia, Saber cambió su objetivo a la mujer. Con un movimiento horizontal, Saber intentó bifurcar a la mujer, pero su golpe no impactó porque antes de que el ataque la golpeara, la mujer giró su cuerpo en un imposible 180 grados, permitiendo que la espada pasara por su estómago antes de patear a Saber en la barbilla, desorientándola el tiempo suficiente para que la mujer salte. Mientras estaba desorientada, una cadena se encontró en el tobillo de Saber, robándole la atención antes de que se sintiera arrastrada por el aire y golpeada contra el suelo. Mientras intentaba levantarse, varios asesinos saltaron hacia ella con su puñal listo para perforar su espalda. Antes de que los asesinos puedan siquiera acercarse a ella, el aire se acumula alrededor de Saber antes de estallar en un tornado que repele a los asesinos en el aire, agarrando la cadena que ahora tiene
sostiene en la mano, Saber tiraba con una mano. De repente, el asesino que sostiene la cadena fue arrastrado hacia Saber antes de que ella blandiera su espada y cortara al indefenso asesino en dos pedazos separados. Levantándose, Saber miró fijamente a todos los asesinos que observaban. «Es todo lo que tienes». Saber gritó hacia ellos provocando otra ola de ataque de los asesinos. Esta vez, 3 asesinos atacan simultáneamente a Saber, todos con diferentes tamaños y formas. Uno de ellos es bajo con piernas robustas, mientras que el otro tiene manos de gran tamaño, el otro sostiene un arma con forma de garra en su mano. Cuando el más bajo llegó cerca de Sabre, ella intentó golpearlo, pero él logró esquivarlo saltando, por lo que optó por redirigir su golpe hacia el de puño grande. Murió instantáneamente, antes de que Saber dirigiera su atención hacia el que tenía garras mientras bloqueaba su ataque. Mientras Saber bloquea el salto corto hacia su hombro con una daga en su mano, presa del pánico pateó al que tenía garras y alcanzó la mano del corto agarrándola antes de que pudiera apuñalarla. Saber luego procede a aplastar con fuerza al más bajo con el que tiene garras, matándolos a ambos al instante. Mientras esto sucedía, otro grupo de asesinos se dirige hacia Saber. Al ver a un gran grupo atacarla repentinamente, Saber reaccionó rápidamente, blandiendo horizontalmente su espada y varios asesinos murieron instantáneamente, pero no todos. Aquellos que sobrevivieron lograron alcanzar a Saber antes de que pudiera blandir su espada nuevamente. 2 manos lograron sostener su mano izquierda, una logró sostener su brazo izquierdo, lo mismo puede decirse de su lado derecho. Varios asesinos también abrazan a Saber por el pecho y la cintura desde el frente mientras un asesino la sostiene por la axila. Todo esto efectivamente la inmoviliza para que no se mueva. Saber de repente grita, ¿dónde diablos se están tocando? Desafortunadamente, antes de que Saber pudiera hablar, otro asesino se dio a conocer. Frente a ella, Saber vio a un asesino sosteniendo una lanza afilada lista para perforarla, el lancero luego cargó apuntando a su cabeza. En una fracción de segundo inclinó la cabeza, la lanza simplemente rozó su mejilla, pero no se podía decir lo mismo del asesino detrás de ella. La lanza atraviesa al asesino detrás de Saber, el asesino pronto queda inerte soltando a Saber mientras cae. El lancero rápidamente retiró su lanza antes de apuñalar a Saber nuevamente. ¿Pero Saber se dejará apuñalar? Por supuesto que no. Quítame las manos de encima. Saber gritó hacia los asesinos inmovilizándola. Una vez más, el viento se acumula alrededor de Saber antes de explotar creando un pequeño tornado como escudo, empujando a todos los asesinos a su alrededor. Una pequeña pausa aparece a su alrededor mientras el viento oscurece la visión de todos, permitiéndole tomar un respiro. Pero un asesino con un brazo anormalmente largo vio un hueco alrededor del viento y entró con una daga lista en la mano. Una vez que vio a Saber no dudó en atacar. Sorprendida, Saber es un poco tarde para reaccionar e intenta esquivarla, pero la inusual longitud de la mano del asesino la hace juzgar erróneamente el alcance del ataque del asesino. La sangre se derramó del cuello de Saber cuando la daga asesina logró alcanzarla. Mientras el tornado se calmaba, Saber se alejó unos pasos del asesino de mano larga mientras se agarraba el cuello herido antes de arrodillarse exhausta. Asesino. Maldita hiena. Ella maldijo a los asesinos. Respirando con dificultad debido a la fatiga, Saber se recuerda a sí misma que debe controlar su fuerza. Después de todo, ella está lejos de estar en óptimas condiciones después de luchar contra Caster. Al revisar su herida, descubrió que no es fatal. Afortunadamente, las excelentes estadísticas de Sabre hacen que sea difícil para el asesino seguirle el ritmo solo con puro poder. Pero su astucia logró ponerla en el lado perdedor de la batalla. Al mirar el almacén, se dio cuenta de lo lejos que logró empujarla el asesino. Ansiosamente Saber llega a la conclusión de que no puede proteger a Kiritsugu mientras lucha contra los asesinos aquí. Sacudiendo la cabeza, intentó contactarlo. Maestro, ¿cuál es su situación? Saber le preguntó a Kiritsugu a través de su conexión, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, un asesino en la parte de atrás observa atentamente a Saber, antes de hacer un gesto con la mano hacia Saber. Al instante los otros asesinos la atacan nuevamente. Ver esta situación la frustró mientras maldecía. Maldita sea, pensó Saber. Estoy un poco ocupado con el trabajo, mis vacaciones pagadas terminaron, espero una actualización más lenta.
Y gracias a todos los que leyeron mi fic, sus elogios y apoyos son muy apreciados.